Shabbat Shalom, amigos. Soy Sami Stashover y tengo más una vez el privilegio de estar junto con ustedes para hacer el comentario de la parashá de la semana, que es lo que realmente ha sido un privilegio tener vuestra audiencia para eso. Eso nos deja contentos, nos deja felices por saber de que hay más personas que están curiosas para aprender más sobre quién es el Eterno, nuestro Elohim. Y la parashá de esta semana se llama Vaigash. Está en Bereshit, Génesis, capítulo 44, del versículo 18 hasta el capítulo 47, del versículo 27. En la Haftará leemos Ezequiel 37, del 15 al 28. En el Brit Hadashah, la Alianza Renovada, Lucas 6, de 9 al 16. Y dentro de los salmos leemos el Salmo 48. Y Vaigash en hebreo significa se acercó, que es la primera palabra del texto original en hebreo, que dice, entonces Yehudá se acercó a José y le dijo, ay, Señor mío, ruego a mi Señor permitir que este siervo suyo le diga unas palabras al oído. Es interesante porque Judá era el que llevó a los hermanos a decir, es mejor que lo vendamos y que no lo matemos. Pero ok, eso no es el asunto de hoy. El asunto de hoy me gustaría entrar con ustedes en el capítulo 45, donde empieza diciendo el versículo 10. Habitarás en la tierra de Gosen y estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus ovejas y tus vacas, y todo lo que tienes. Yo te alimentaré allí, para que no te falte nada a ti ni a tu familia, ni a nada lo que tienes, pues aún están por venir 5 años de hambre. Este es el relato, el discurso, la aproximación que José le da a su padre. Y la explicación para esto, una de las explicaciones que podemos dar a esta situación es que desde el principio, desde siempre, el Eterno quería tener un pueblo para sí y nosotros éramos ese pueblo escogido. Fíjate que en Bereshit Génesis 17, el Eterno ya dice que a ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como a herencia perpetua. Y yo seré el Elohim de ellos, yo seré el Dios de ellos. Si no fuera suficiente, leemos en Levítico 26, el versículo 12 dice que andaré con ustedes y yo seré vuestro Dios, vuestro Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Creo que no deja duda que el Eterno quería un pueblo exclusivamente para su gloria, su alabanza. Y Dios es especialista en lo imposible y pone en práctica un plan extremadamente osado. Jacob vivía en Canaán y era una tierra de idolatría y sería muy difícil preparar un pueblo para que realmente sirva al Eterno, puesto que los costumbres locales no lo ayudarían en nada. Era necesario entonces aislarlos para que Jacob pudiera terminar de entrenar a sus hijos, sus nietos y sus nietos, en el aprendizado de lo que recibió originalmente de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Estos son los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, estos tres son el pilar de todo lo que nosotros conocemos sobre la historia original del pueblo de Israel. Entonces el Eterno, especialista en lo imposible, pone en práctica este proyecto y manda a José a Egipto. Es como si fuera la vanguardia de un proyecto. José va adelante, independiente de la situación, pero José va adelante y lleva una tarea bastante difícil de entender, pero era justamente la tarea que José recibió, era para prepararlo para ser una estructura sólida envasada en el Eterno. Porque al José llegar a Egipto, llega como esclavo dentro de la casa de un general, pero era esclavo. Por un delito que nunca cometió, va a la cárcel y es encarcelado. Pero tanto como esclavo, como con encarcelado o como encarcelado, el Eterno nunca lo dejó, siempre estuvo junto con él.
Entonces es un momento, por así decir, de desierto, donde José tiene la única posibilidad de firmarse para perseverar, para ir adelante. Era en lo que había aprendido de su padre, Jacob, antes de ser vendido al Egipto. Y el proyecto de su visión era justamente hacerlo depender del Eterno, que ese periodo de desierto lo fortaleció de tal manera que cuando finalmente los hermanos reciben la noticia de quién era José, él tiene una afirmación para hacer tan fuerte, que es el sinónimo del pacificador. Vean ustedes, Génesis 45, José dice, pero el Eterno me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Elohim, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Creo que no hay duda de que es un discurso de quien es pacificador. Y la opción que José hace es de mandar el pueblo a Gosen, un lugar aislado, un lugar separado, un lugar donde solamente la familia de Jacob estaría allí y él podría preparar todo lo necesario para la instrucción o completar la instrucción, porque probablemente ya venía hablando sobre esto hace mucho tiempo con sus hijos y sus nietos. Pero es importante ver que la misión del pacificador nada más es lo que uno de los trazos, de las características de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Fíjate que en Mateo 5:9, Yeshua, como el Mesías, Mashiach vivo de Israel, prepara el pueblo para la tarea de hacer shalom, hacer paz. Y él dice así, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos del Eterno. Es maravilloso poder separar esta información y valorarla en nuestros corazones. Si somos bienaventurados los pacificadores y paz significa shalom, pasamos a entender la necesidad de vivir el shalom, tener el shalom en nuestro corazón para poder ir adelante independiente de las circunstancias, como es lo que sucedió con José. Recuerden que José había sido retirado de la casa de su padre con 17 años, pero importante es hacer claro de que la tarea de padres, nosotros como padres, como abuelos, tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el aprendizado que recibimos, todo lo que nos ha sido dado en las lecturas que hacemos del texto bíblico, ponerlo en práctica para que ellos tengan un ejemplo. Cuando decimos el Shema Israel, el Oye, oh Israel, que es una de las oraciones más importantes que tenemos, decimos de una manera muy clara, hablar del Eterno, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en el camino, en todas las situaciones. Y es lo que Yeshua había nos dicho, por favor, lleven mis palabras hasta los confines de la tierra. O sea, no se preocupen de hablar cosas que son explicativas, no se preocupen de decir y de repetir, porque es así que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, háganlo con alegría. ¿Es difícil de hacerlo? No te voy a decir que es fácil, pero lo importante, lo interesante es que si pedimos ayuda, Él siempre está puesto en su lugar, mirándonos y diciendo, búscame, yo te ayudo. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 10, del versículo 6, dice, esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra. Y el día que Yeshua Mashiach se revele, el oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Yeshua Mashiach sin haberlo visto y creen en él, aunque ahora no lo ven. Y se alegran
con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Me parece sensacional pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque justamente, como decía antes, es en el desierto que nosotros crecemos. Es en el desierto que nosotros tenemos la oportunidad de mostrar que somos débiles, que somos simplemente carne. Pero justamente es en el desierto que Yeshua tuvo un aprendizado por 40 días para poder responder a todo aquello que el enemigo nuestro, Satanás, le propuso. Y Yeshua estaba firme, solidificado por el periodo de desierto. Samuel pasó por un tiempo en el desierto. David pasó por tiempo en el desierto. El pueblo de Israel pasó por un buen tiempo en el desierto. Y todos ellos fueron solidificados, sostenidos, mantenidos por la misericordia, las rajamín del Eterno, que se renuevan todas las mañanas. O sea, mira el periodo de desierto, de sufrimiento, como si fuera un curso de posgrado, un curso de maestría. No te quejes si estás pasando por una dificultad, si estás aislado. Usa este periodo para fortalecerse en el Eterno, crecer en la confianza que su camino es perfecto y que todo, inclusive el desierto, es para tu bien. Rav Shaul, también conocido como el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 28, él dice, capítulo 8, versículo 28, perdón, capítulo 8 de Romanos, versículo 28 dice, ahora bien, sabemos que el Eterno dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de lo que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. La afirmación todas significa exactamente todas, todas las formas. Y Rav Shaul todavía continúa en el libro de Corintios, el capítulo 12, el segundo libro de Corintios, el capítulo 12, del versículo 10 en delante dice, pero eso, por amor a Mashiach, me gozo en las dificultades, en las debilidades, en las afrontas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Cuando estamos encurralados, parados, trabados, no tenemos condiciones de salir, fuimos arrinconados. Pero ese es ese momento donde mostramos fuerza, no por nosotros, pero por el mover del Eterno en nuestros corazones. Él nos pone la esperanza siempre a través de la acción maravillosa de su Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo es el mayor regalo que podríamos haber recibido después de saber que tenemos salvación por el perdón de nuestros pecados. Pero para esto necesitamos con toda el alma, con todo el mover de nuestras fuerzas, buscar al Eterno en arrepentimiento, porque es solamente por el arrepentimiento que podemos recibir todas las cosas que necesitamos. Cuando estamos débiles, cuando estamos quebrantados, es justamente en ese momento que tenemos que poner en práctica lo básico, buscar al Eterno. Ahora fíjate una cosa, Yeshua, el Hijo unigénito del Eterno, el Eterno es trino, o sea, el Eterno se revela de tres maneras diferentes. Y tenemos varios pasajes en la Torá donde entendemos de que Él está en el trono, pero al mismo tiempo está entre el pueblo. Entonces, si Él está al mismo tiempo cuidando del pueblo de Israel en el desierto, pero nunca salió de su trono, vemos de que realmente tiene tres revelaciones diferentes, como su Hijo y como el Ruach. Y es en ese momento donde percibimos de que es un único Elohim, que es Adonai Echad. Entonces, ponemos toda nuestra fe en quien es el Señor de lo imposible. Pero el Señor del imposible salió de su trono, salió de la sala del Eterno, donde él estaba junto con él desde el inicio, y va a poner en práctica todo lo que sabía. ¿Y cómo está nuestra disposición de poner en práctica lo que aprendimos? Sabemos de que realmente
nos es dado el privilegio de compartir con cada uno de los que encontramos la alegría de la salvación, la alegría de saber quién es el Eterno. Es simplemente reconocer de que el perdón que nos ha sido dado es mucho mayor de lo que nosotros podemos entender. Pero al mismo tiempo, si recibimos este perdón que tenemos que poner en práctica de una manera clara, todo lo que nos ha sido enseñado. El pueblo fue aislado, pero aprendió. Tal vez no tanto porque vemos de que era necesario un nuevo pacto, una Brit Hadashah, que fue avisado en Jeremías. Es lo que vemos hoy a través de Yeshua. Pero ese Brit Hadashah, esa nueva alianza, era para ser una alianza escrita en los corazones y no más en el pergamino de la Torá. O sea, puesto en práctica. Porque leerlo es muy simple. Vivirlo demanda una acción poderosa del Ruach en nosotros para darnos la intrepidez de hablar del Eterno en todas las situaciones, de la intrepidez que tenemos que tener para contarle a todos cuántas cosas maravillosas nos ha sido dado. Entonces, en este Shabbat Baigash, donde te aproximarías del Eterno, usa esta proximidad para hablar con Él, pedir su ayuda, reconocer de que somos débiles, que somos frágiles, pero que en Él somos mucho más que vencedores. Y esto sea el motivo de la alegría, porque tendrás shalom, no solamente en este Shabbat, pero en todos los días de tu vida, cuando pones las esperanzas en quien es el pacificador, el autor de nuestro Shalom, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, mis amigos. Shabbat Shalom.